así lo quiso, Él dispuso traernos a la vida. Estamos aquí porque alguien nos puso, y ese alguien es Dios, es el creador de todas las cosas. ¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen y sobre todo son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo les obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Hay que encontrar una forma para que los padres, la familia, la sociedad y la escuela dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y las familias, pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Sí, papá puede usar vestidos y lápiz labial. Sí, una mujer puede conducir camiones. Sí, un bebé puede tener 2 mamás y 2 papás. La escuela debe, según algunos, eliminar la diferencia entre lo masculino y lo femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclarlo todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No, únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que los niños aprendan a leer, a escribir y a contar en las escuelas. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas, dejen a los niños ser niños. Todos estos lugares que estamos viendo en esta tabla nos están dando una señal de alerta. Es una alarma que se enciende en la vida de la iglesia actual. Cualquier iglesia seria que proclame el mensaje de Dios en la tierra va a estar preocupada cuando vemos esta gráfica que estamos proyectando para dar inicio a la charla que hemos de tratar en el día de hoy sobre uno de los temas más candentes y en boga actualmente. Nos estamos refiriendo a la ideología de género. Hablando de la ideología de género, miremos algunas consideraciones generales sobre esta. ¿Qué promueve esta ideología de género? Inicialmente habían 3 géneros, el masculino, femenino y el género neutro. Por ejemplo, el niño, el carro, masculinos. La niña, la casa, femenino. Ahora, lo malo o lo bueno sería entonces género neutro. A partir de la década de los 50, la palabra género pasó de la gramática a la biología y comenzó a aplicarse indistintamente al sexo del individuo. Lo que es lo mismo, que el género vino a ser determinado por el sexo biológico de nacimiento de la persona en cuestión. A partir de los años 60, algunos grupos comenzaron a popularizar la idea de que debíamos hacer una distinción
entre la dimensión biológica, lo que quiere decir el sexo con que se nace, de la dimensión psíquica, lo que es lo mismo, el género con el que la persona se identifica o se percibe a sí misma. Lo que quiere decir entonces que el sexo biológico no determina su género. La canadiense Rebecca Cook, redactora de un informe oficial de la ONU para una cumbre sobre el tema, dijo: los sexos ya no son 2, sino 5. Y por lo tanto, no se debería hablar de hombre y mujer, sino de mujeres heterosexuales y mujeres homosexuales, hombres heterosexuales y mujeres homosexuales, y también los bisexuales. No mucho después de esa peligrosa declaración, ya se estaba hablando de por lo menos 31 géneros diferentes, mientras que ya hoy se manejan más de 50 géneros distintos. ¿Qué descubrimos entonces sobre la ideología de género? La ideología de género la podemos catalogar como un acto de terrorismo ideológico, porque es una ideología totalitaria, es libertina, es muy ambiciosa, es un ataque frontal a la gloria de Dios. Lo es. Y a tal punto que ni el nazismo, ni el fascismo, ni el comunismo pensaron en hacerlo jamás, ya que a ninguno de ellos se les ocurrió pretender cambiar la naturaleza humana. Cambiar la naturaleza humana es uno de los pilares de la agenda globalista que pretende la ideología de género. La ideología de género sostiene que la diferencia sexual que se encuentra entre unos seres humanos y otros no tiene ninguna importancia, y lo que tiene importancia es la diferenciación de género. El género lo marca la sociedad, y por la marca que la sociedad impone en la persona, justamente porque es la sociedad quien la impone, es algo que se puede cambiar. Por lo que la persona, independientemente del sexo con el que haya nacido, puede escoger el género con el que quiere vivir. El género no lo marca la biología. La biología no nos hace ni hombres ni mujeres, aunque esto desestime tanto el genotipo. El genotipo es la forma de la composición genética de un individuo. Por ejemplo, XX es para las mujeres y XY es para un hombre. Como el fenotipo. El fenotipo es la forma, es la estructura externa que indican qué sexo nosotros tenemos. En su forma simple, sin alteraciones ni modificaciones, que nos permite conocer fácilmente, simplemente por la forma física, si se es un hombre o si se es una mujer. Eso es el fenotipo. Cualquier persona que juzgue a otro ser humano y lo tilde de padecer de disforia de género. La disforia de género es esa sensación de incomodidad o de angustia que se puede experimentar por parte de las personas cuya identidad de género difiere o es distinta del sexo con el que nació, o las características físicas relacionadas con el sexo. Quien piense de una manera diferente del que padece disforia de sexo es un homofóbico, un intolerante y es un fanático religioso. Los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sostenimiento de las mujeres como la fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Es como que en algún momento los hombres convencieron a las mujeres de que quedaran embarazadas y tuvieran hijos formándose dentro de su vientre, a los que luego también dieran a luz, imponiendo de esa manera un sistema llamado heteropatriarcal, es decir, el predominio de los padres heterosexuales. De esta manera, esta ideología está pretendiendo minar la mente de la humanidad, queriendo que estos planteamientos de ellos se conviertan en la forma y el estilo de pensar de todos los seres humanos.
Este movimiento ideológico y antinatural ha propiciado la formación de una sociedad descarriada, tanto en principios como en conducta, que se ha organizado y se ha sofisticado, haciéndose cada vez más fuerte, mientras la iglesia duerme o se goza dentro de sus muros. Uno de estos movimientos fuertemente estructurados se ha dado a llamar sociedad contrasexual. ¿Y cuáles serían los principios de esta llamada sociedad contrasexual? Estos principios aparecen bien definidos en un tratado de contrasexualidad que a continuación los vamos a enumerar en orden. El número 1, la sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculino y femenino. Es decir, no más hombres ni mujeres, sino cuerpos hablantes. Ellos pretenden que se les diga a los individuos simplemente cuerpos hablantes, porque quieren que sea el cuerpo quien hable, quien decida qué quiere ser, que exprese lo que quiera expresar, bien sea con la forma de vestirse, bien sea con la forma de caminar, bien sea con la forma de mostrarse. El número 2, tras la abolición del sistema de reproducción heterosexual centrada, la sociedad contrasexual impone abolición del contrato matrimonial. Nadie más tendría que firmar un contrato o casarse legalmente, bien sea por la iglesia, bien sea en una corte civil. El siguiente, abolición de los sistemas de transmisión y legados de los privilegios patrimoniales y económicos adquiridos por los cuerpos hablantes. Lo que quiere decir que las personas ya no tendrían necesariamente que ser parejas legalmente casadas en ningún lugar del mundo para poder heredar cualquier privilegio de los patrimonios o herencias que deje cualquiera de los dos que muera al que quedó vivo en esa relación de pareja. Pretenden también la universalización de las prácticas estigmatizadas como abyectas, como por ejemplo resexualizar el ano, porque ellos consideran que el ano puede ser catalogado como el sexo neutro y que une a todos los géneros, sin importar el género que la persona considere al que pertenece. La realización contrasexual será válida y efectiva por un periodo de tiempo limitado y nunca debe suponer la totalidad de la vida del cuerpo hablante, queriendo decir que puedo hoy considerarme pertenecer a un género, el mes que viene puedo considerarme pertenecer a otro género, porque no puede obligarme nadie a permanecer en un género durante toda mi vida. La sociedad contrasexual no conducirá jamás al acto de la reproducción. Reproducirse no sería jamás la necesidad de una pareja heterosexual. En primer lugar, ya no existiría la heterosexualidad. Ya no existiría ningún tipo de vínculo entre un hombre y una mujer como para poder tener hijos, porque ellos pretenden modificar incluso el sistema o la forma de tener hijos. Bien puede ser estandarizar el modelo de implantación de embriones o fertilización in vitro. El asunto es que nunca más se tenga que depender de una relación heterosexual para poder procrear. Los métodos de contracepción y de interrupción del embarazo serán distribuidos por todas partes, siendo obligatorio para todo cuerpo hablante. Imponen que todo el mundo tendría que utilizar los sistemas de interrupción del embarazo o de la contravención
de un embarazo de forma obligatoria. La contrasexualidad denuncia, persigue y castiga a los que impidan los cambios de sexo. La sociedad contrasexual demanda la abolición de la familia nuclear, lo que quiere decir que no se pueda volver a considerar la familia como el núcleo de la sociedad, sino que se establecerán e implantarán relaciones corporales, individuales y prácticas en grupo. No estaría más, como ya bien dijimos al principio, que ellos pretenden abolir los contratos matrimoniales, la legalización o la legalidad de una relación de matrimonio, pues el asunto es que ahora las relaciones son meramente corporales. No se involucra el espíritu, el alma, el sentimiento. Lo único que se involucra es el cuerpo, simplemente el cuerpo, y lo pueden hacer tanto de forma individual como en una práctica grupal. Probablemente algunas personas no crean esto como que es cierto. Déjenme decirles que es totalmente cierto. Esta sociedad contrasexual está muy diseminada en medio de la sociedad, está al alcance de nuestros hijos, está al alcance de nuestros hombres y mujeres que están vinculados a trabajos en oficinas, en lugares donde ni siquiera nos los podemos imaginar, pero hasta allí está minando este movimiento ideológico. Y estamos más expuestos de lo que nosotros imaginamos. Todos estos planteamientos observados desde tanto términos científicos como racionales no son más que una locura, solo locura. Ninguno de nosotros somos ni podemos ser lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos ser, sino que somos lo que verdaderamente somos desde nuestro nacimiento, independientemente de las modificaciones que hoy la ciencia puede hacer en el cuerpo de un individuo. Al final, la misma ciencia se reirá del tal individuo, puesto que cada vez que se realice un examen de ADN a cualquiera de las personas que vivimos en este planeta, siempre el resultado será el mismo. Nosotros somos lo que somos, es decir, se es lo que se es y no lo que se aparenta ser. No importa cuánto nos disfracemos para aparentar otra cosa. Nuestro ADN siempre va a decir qué somos. Hace unos años una mujer española reclamó parte de la herencia de un famoso pintor español también, fallecido ya, Salvador Dalí. Y luego de haber ido al juicio, con todos los problemas que se arman en medio de un juicio y llevar todo ese proceso, el juez determina que debieran hacerle un examen de ADN para ver qué tipo de parentesco pudiera tener ella con el pintor. El resultado de familiaridad de esta mujer con ese pintor español, Salvador Dalí, fue tan cercano como el que puedo tener yo con él. ¿Realmente a quién pretendemos engañar? O más bien, ¿a quién pretenden engañar los seguidores de esta ideología? Por más que se intente, jamás podremos ir contra la naturaleza. En todo caso, podemos destruirla, modificarla, pero cambiarla, no es fácil. Diríamos más bien que no es lo que va a pasar. Démosle un vistazo a los mecanismos más comunes utilizados para la expansión de esta ideología de género. Recalco lo de ideología de género porque no es una ciencia, es simplemente una ideología. Alguien que se le ocurrió pensar, alguien que se le ocurrió expresarlo, pero no está plasmado científicamente en ningún lugar. El primero de los medios que se utilizan o mecanismos que se utilizan más comúnmente
para la expansión de esta ideología son los medios de comunicación y la manipulación del lenguaje. Esto es un lavado de cerebro que se está haciendo. Incluso el dinero, el erario público de los países se está gastando en publicaciones y presentaciones de las iglesias evangélicas como enemigas número uno de la igualdad de género y como homofóbicos. El 80% de la comunicación del mundo está en manos de solo 8 transnacionales. Miren qué fácil es manejarlo. El 90% de la música que se escucha en el mundo está en manos de solo 3 transnacionales. El 90% de la pornografía que se ve en el mundo la distribuyen solo 3 transnacionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en un mundo tan vasto, con más de 7.000 millones de habitantes, que solamente 8 transnacionales sean capaces de transmitir el 80% de la comunicación que en el mundo se transmite, es que solo un grupito muy pequeño tiene mucha fuerza. Y todos sabemos la influencia que ejerce en la mente, en el sentimiento de la gente, lo que ellos pueden ver, pueden escuchar, bien sea a través de las películas, bien sea a través de publicación escrita, bien sea a través de la música que escucha. Y cuando un grupo tan pequeñito, involucrado en este tipo de ideología, tiene el control de tanta cantidad de información, estamos entonces hablando de que es muy peligroso tener la información que está siendo llevada a este mundo en el que nosotros estamos viviendo. Y la manera como se está cambiando el lenguaje, que no solamente está tratando de invadir con la ideología de género, predicándola, sino que han influenciado el lenguaje. Han querido eliminar dentro de la gramática los pronombres él o ella. Hay que decir él o ella para referirse de una manera neutral tanto a un hombre como a una mujer. Están cambiando los servicios sanitarios públicos para que sean unisex. Ya no se puede decir en algún lugar todos los niños de esta escuela, como se solía decir gramaticalmente. Ahora hay que decir los niños y las niñas. Ya no se puede decir el presidente, hay que decirle la presidenta. Cuando eso, aunque se está utilizando, no es correcto gramaticalmente, porque presidente es quien preside y no importa si es un hombre o es una mujer, pero se está manejando de tal forma el lenguaje que va destrozando hasta las reglas más elementales de la gramática. Y todo esto lo manejan los medios de comunicación. El número 2 que estaríamos viendo como herramientas o instrumentos que están utilizándose para expandir esta ideología es la educación. La educación se propone que desde el jardín de infantes se le dé ya la asignatura de ideología de género, entre otras barbaridades, a nuestros niños en sus colegios. Por ejemplo, hace unos años, en el año 2018 específicamente en España, la Universidad de Granada nombró a todos los meses del año en el calendario de ese año de esta manera: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, así hasta diciembre. Uno de los partidos políticos que justamente están también en España se llamaba ese partido político, que es, por cierto, comunista, Unidos Podemos.
ahora, aunque el presidente de ese partido es un hombre, cambiaron el nombre al partido y ahora se llama Unidas Podemos, para que sea inclusivo y como una manera de protesta en contra de esa autoridad del hombre sobre la mujer que es abusiva. Hasta le cambian el nombre al partido político porque quieren destruir y enseñar a la gente a que esta manera nueva destruida es la manera correcta. También están utilizando las leyes, como por ejemplo la aprobación del matrimonio gay, las leyes contra la violencia de género, que es muy interesante porque las leyes contra la violencia de género no protege a los ancianos, no protege a los niños que son abusados, no protege a los hombres que son abusados por las mujeres, sino solamente protege a la mujer cuando es abusada por un hombre. Y colocan al hombre como el ogro y a la mujer como la dependiente del hombre, que es un ogro, por lo tanto es la esclava del hombre. Y de esa manera presentan a la mujer. Entonces sacan leyes que es simplemente para acabar con el llamado feminicidio, pero que no existe ninguna ley homologada a esa que sea para proteger al hombre cuando es abusado, o al niño, o al anciano, o incluso si dos homosexuales viven juntos y uno de ellos mata al otro, no pasa nada. No estarían bajo las leyes estas de la violencia de género, no estarían protegidos por las leyes de la violencia. Si dos mujeres viven juntas y una mata a la otra, no estaría ninguna de las dos protegida por esta ley de la violencia de género. Son cosas aberrantes. Tienen leyes contra la discriminación de género y las leyes que imponen que el aborto hasta el día mismo en que correspondería dar a luz todavía se puede matar a la criatura. La pedofilia se está tratando de legalizar en algunos países. Es decir, poder tener relaciones sexuales con niños. Ya no le llaman pedofilia, le cambiaron el nombre y se llama ahora relaciones sexuales intergeneracionales. Hay unos partidos políticos en Holanda, Reino Unido, Países Bajos, perdón, y algunos sexólogos que están pidiendo que sea el Estado quien produzca la pornografía infantil, con un sello que diga que el niño participó de manera libre y voluntariamente. En la mayoría de los países de Europa ya no se penaliza a quien tenga relaciones íntimas con una niña de entre 8 y 14 años de edad, siempre que ella esté de acuerdo. Esto es una locura, puesto que el Estado debiera ser una entidad neutral, que debe velar porque cada individuo pueda percibirse como mejor le plazca, pero nunca imponer que tengamos que mirar a los demás tal como ellos se autoperciben a sí mismos. Ni están tampoco para estar complaciendo cada deseo aberrante y desequilibrado de cuanto desquiciado aparezca en la sociedad. Pero el Estado, que es quien maneja las leyes, se ha puesto al servicio de este movimiento ideológico. Esto es una locura lo que estamos viviendo. Destrucción número 4 o infiltración de la iglesia evangélica. Y decimos, ¿cómo? ¿La ideología de género invadiendo la iglesia evangélica? Sí, lo está haciendo. Lo está haciendo y lo está haciendo a través de las Biblias inclusivas y la teología queer. La palabra, es decir, primero, las Biblias inclusivas las pueden buscar en cualquier lugar. Están en todas partes y tienen un arco iris al frente. Estas Biblias inclusivas son las Biblias que muestran un montón de explicaciones para justificar la homosexualidad.
y están por cualquier lugar, en cualquier librería, en Amazon la pueden comprar, en cualquier lugar la pueden obtener. Ya cambiaron la Biblia. En la teología queer es una palabra que en inglés es fuerte, ¿no? Porque significa raro. Y lo traduciríamos en español como la teología homosexual. Con teólogos como por ejemplo Hugh William, Montefiore, la única forma, dice él, de entender el evangelio de Jesús es aceptando la homosexualidad. Un teólogo, no hay otra forma de entender el evangelio de Jesucristo a no ser que aceptemos su homosexualidad, la de Jesús. Marcela Altus-Rey, que es la autora de un libro titulado The Queer God, es decir, el Dios homosexual, dice que la Biblia es una oda a la homosexualidad, es una exaltación a la homosexualidad a través de una gran cantidad de sus libros e historias. Y poner ejemplos como que por eso David decía, más dulce me fue tu amor que el de las mujeres, cuando murió su amigo Jonatán, etc. Pero en este libro, el Dios homosexual, nosotros podemos encontrar toda una vasta explicación de esta mujer, autora súper conocida, explicando que la Biblia está llena de estos hechos históricos. El Evangelio subversivo es otro libro de Thomas Hank. La editorial CLIE lo publicó y ahora, aunque se retractó de haberlo hecho porque la editorial CLIE es una editorial que edita libros cristianos tradicionalmente, ella lo acaba ahora de declarar descatalogado. Yo leí, yo vi el material que ellos expusieron, retractándose de haber impreso y distribuido este libro, pero ya es tarde. Aunque ellos sugieren que en Amazon y en todos los lugares donde se venden este libro ya no se vendan más, todavía se pueden comprar los libros por Amazon y en muchas librerías. Pero una editorial cristiana, evangélica, publicó este libro del Evangelio subversivo, donde se cuentan hechos como, por ejemplo, de que cuando Jesús sanó al siervo del centurión romano, autenticó la relación homosexual que estaban llevando el centurión y su siervo. Y de esa manera Jesús santifica la unión entre personas del mismo sexo, así como la relación tan estrecha y de intimidad física que había entre Jesús y el discípulo amado que recostaba su cabeza sobre el pecho del maestro. Toda la explicación, el comentario bíblico que hace este Thomas Hank en este libro, El Evangelio Subversivo, está minando la iglesia porque se utiliza dentro de las iglesias. No es raro encontrarnos que existen ya pastores que casan a homosexuales y que existen iglesias de homosexuales y todo lo justifican con la Biblia y utilizan versiones bíblicas como esta que acabamos de hablar aquí de la Biblia inclusiva. Judith Butler, que es una de las pioneras de la teoría del género, ella es una norteamericana, nacida por el año 1956, escribió un libro que se titula El género en disputa. Ella dice lo siguiente: hasta que podamos disolver la identidad sexual, el individuo no se emancipará de la dictadura de la naturaleza y se dará cuenta de la completa libertad de elección, de la habilidad de reinventarse a sí mismo
en cualquier momento. También afirmó ella que el sexo es una fantasía, algo en lo que creemos solamente porque se ha repetido muy a menudo que el género no está asociado al sexo biológico, que no juegan absolutamente ningún papel y surge solo por el lenguaje y porque la gente cree lo que oye continuamente. Y es increíble la cantidad de doctorados honoris causa y todo el dinero que le han pagado a esta mujer, tanto en Estados Unidos como en América Latina, para que dé las charlas que ella da explicando las razones que ella tuvo para escribir este libro del género en disputa. Es impresionante la manera en que se está minando al mundo cristiano. En el año 1974, Henry Kissinger, que fue asesor de seguridad nacional del presidente Nixon, elaboró un memorándum del estudio de seguridad nacional y decía así: implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses en el extranjero. Después de este memorando que se escribe en el año 1974, comienza un plan conocido como el Planned Parenthood, que es la organización abortista más grande del mundo, subvencionada por las familias más poderosas económicamente del mundo. Y les voy a poner nombres para que sepan quiénes apoyan este Planned Parenthood, que son los mismos que están creando un montón de miles de lugares en el mundo, clínicas para practicar el aborto, forzando a gobiernos con sus donativos a que aprueben leyes abortistas. Por ejemplo, en mayo ahora del año 2009, hace apenas una década atrás, multimillonarios como David Rockefeller, Bill Gates, George Soros, Michael Bloomberg, Warren Buffett se reunieron en Nueva York para tratar con lo que ellos plantean que es el mayor problema del mundo, la sobrepoblación. La idea es disminuir la población mundial como parte de todo un proceso de control del mundo en este mundo globalizado. Reducir la población mundial supone también reducir la carga pública para los países. Los gobiernos tendrían que invertir menos dinero en las familias con bajos recursos porque esas familias entonces serían obligadas a no tener hijos. Y eso ya ha estado pasando, ya se ha estado haciendo. Personas que han estado, mujeres, jóvenes, niñas o jóvenes adolescentes, o ya de entre los años, sobre los 20 años y un poco más, que entran a un hospital por un dolor y terminan extirpándole sus ovarios sin su consentimiento. Han querido hacer demandas, pero cuando antes de operarte siempre te dan los papeles que los exonera a ellos de complicaciones, siempre terminan justificando que han tomado decisiones por el bien de la salud de la persona y que se encontraron con ciertos problemas cuando estaban allí en el quirófano y no hay nada que se pueda ahora en este momento hacer. El asunto es que las personas han sido extirpados sus ovarios y no pueden esas mujeres ya dar a luz. Todo como un plan macabro de esta idea del Planned Parenthood. Todas estas cosas que yo estoy mencionando, todas las podemos buscar, todas podemos estudiarlas para descubrir la profundidad que tiene, porque yo lo que estoy hablando es solamente en el tiempo que tengo para presentar lo que queremos presentar, lo mínimo posible para ver cómo podemos abarcar la mayor cantidad de puntos. Melinda Gates
el 11 de julio del 2012, conjuntamente con el gobierno británico, organizaron en Londres una cumbre sobre planificación familiar, donde los donantes reunieron 2.100 millones de euros, lo que quiere decir que es mucho más o un poco más en dólares. Reunieron 2.100 millones de euros para financiar programas anticonceptivos y de esterilización en las mujeres jóvenes y en las niñas en países pobres. Ya se está haciendo. No se sabe. La persona no sabe cuándo se lo están haciendo, pero ya se está haciendo. El mundo en el que nosotros estamos viviendo está loco. Nosotros estamos en medio de él. Entre esta ideología de género, que es un terrorismo ideológico que pretende cambiar la naturaleza humana, que pretende decir que la sexualidad es una cuestión de elección de la persona y no de una cuestión natural. De hecho, se rebelan y consideran que somos esclavos de la naturaleza y debemos liberarnos de la naturaleza que nos hizo tener un órgano sexual masculino o femenino, cuando la realidad es que nosotros debemos poder elegir qué sexo queremos tener, a qué género queremos pertenecer, pasándole por encima al genotipo que habíamos dicho, que es lo que dice nuestro ADN que somos, y al fenotipo, que es lo que dice nuestra forma física que somos en nuestra apariencia natural, condenando a quien se rebele contra esto y diga, no, yo quiero defender el genotipo y el fenotipo, y puedo entonces ser acusado yo de homofóbico o de un intolerante o de un fanático religioso. Decir que es la sociedad la que define el rol de un hombre y el rol de una mujer. Es la sociedad la que define que el hombre es más fuerte, más musculoso que una mujer. Es la sociedad la que define eso. Es la sociedad la que define que el color azul para los hombres y el color rosa para las mujeres. Es la sociedad. Cuando lo vienes a ver, realmente eso son costumbres culturales. Pero al nosotros mirarlo como ellos lo van planteando, van haciendo un lavado en el cerebro de los individuos que van participando de sus charlas, de sus libros, de las películas que ellos ponen, de los escritos que ellos producen y transmiten a través de internet, a través de libros, de revistas, de la propaganda que ellos hacen. Toda esa batalla que están llevando a cabo para destruir la manera en que siempre nosotros nos hemos visto, ellos ahora juzgan que es la sociedad, que es las iglesias, las que definen qué somos. Y que el hombre es la cabeza del hogar, que la mujer es la ayuda idónea del hombre. ¿Dónde dice eso? Eso es fanatismo religioso. Tanto el hombre como la mujer tienen que ser iguales. Y como tienen que ser iguales, no solamente en el derecho para la vida, también tienen que serlo en el derecho de elegir con quién quieren tener una relación de intimidad. ¿Por qué? Porque los hombres, la sociedad fue la que dijo, miren esto, fue la sociedad la que dijo que un hombre o un individuo, perdón, un cuerpo hablante, como ellos nombran, un cuerpo hablante que tenga un órgano sexual masculino, tiene que casarse con un cuerpo hablante que tenga un órgano sexual femenino. Y ellos son los que tienen que casarse y establecer una familia para que la familia se convierta en el núcleo de la sociedad.
¿Por qué tiene que ser así? Plantean ellos. ¿Por qué tiene que ser así? Eso es una construcción social, que es la frase que le gusta a ellos repetir. Una construcción social. Por lo tanto, como que eso es una construcción social, lo único que tenemos que hacer es cambiar la sociedad. Y cuando cambiemos la sociedad, que es lo que están haciendo, permeando la sociedad, filtrándose en la sociedad, al cambiar la mentalidad de la sociedad, entonces estaremos cambiando también los paradigmas de la sociedad. Y ya la sociedad, entonces, no dirá más que el órgano sexual genital es el que define si eres hombre o eres mujer. Y te viste de azul o de rosa. Eso no lo define más. Ahora lo va a definir tu mente, porque es lo que estamos construyendo con este movimiento que ya está popularizado en el mundo y ha cobrado una fuerza despampanante, apoyada por gobiernos, apoyada por personas de mucho dinero, tal como estábamos viendo en la tabla que habíamos puesto al principio, todos esos países con los años en que legalizaron el matrimonio igualitario o el matrimonio homosexual. El mundo va corriendo, va corriendo. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a estas cosas? ¿Qué dice? En Génesis, el capítulo 1 de Génesis, nos está mostrando a un Dios que es el creador. El mundo tiene un creador. Es decir, el mundo no se hizo solo. El mundo tiene un diseñador. Ese diseñador creó todo lo que existe y lo creó de una manera práctica, de una manera lógica, con sentido. Al Dios crear al mundo, también creó, según el mismo capítulo 1 de Génesis, la raza humana. Y cuando creó la raza humana, dijo, varón y hembra los creó. Desde el comienzo, el diseñador, el creador, creó dos sexos, varón y hembra. En el mismo capítulo 2, el versículo 25 de Génesis, nos da este detalle importante. Dice, y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Lo que quiere decir, se estaban disfrutando mutuamente, se sentían complacidos tal y como eran física y mentalmente. No hubo ningún tipo de conflicto desde que el mundo comenzó con los seres humanos que Dios creó allí. De las tres áreas en las que el enemigo atacó ideológicamente al hombre en el Edén, que fueron el conocimiento, el placer y la autonomía, nosotros podemos ya entender cuáles son las astucias que él está utilizando en este tiempo también. El conocimiento, el placer y la autonomía. Vayamos al Génesis, huerto del Edén. Adán y Eva en un lugar paradisiaco. Eva paseándose cerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual se les había prohibido comer. La serpiente se acerca y le dice en una conversación muy amistosa, con que se os ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Ella responde, no, podemos comer, solo que de este es del que no podemos comer. Claro, responde la serpiente, es que Dios sabe que van a ser abiertos vuestros ojos, van a empezar a conocer, van a empezar a ser ustedes como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y lo de dioses me gusta porque no solamente me permite conocer el bien y el mal, piensa Eva, sino que si él es el jefe, pues yo también puedo ser jefe y puedo independizarme incluso de él.
y no tendría que depender más de él, así que me daría conocimiento, provocaría en mí el placer de hacer lo que quiera y no tendría ya que depender más de él, que son justamente los campos en los que está trabajando esta ideología de género en el mundo actual. Empieza a darte un montón de conocimientos, aunque ese conocimiento sea falso, porque ya te dice, no, ya no es cuestión de ADN, ya es cuestión de la mente. Y empiezan a trabajarte desde ahí, empiezan a impartirte conocimiento en las escuelas, empiezan a impartirte conocimiento a través de las películas, de la música y de cualquier cosa, provocando en ti el placer. Lo que importa es que tú te sientas complacido. Lo importante es que se amen, porque aquí amarse es lo importante y Dios es amor. Así que ¿cómo va a estar Dios en contra de dos personas que se aman sin importar su sexualidad? No, Dios está a favor de eso. Además, ¿qué tiene que ver Dios con eso? Si para eso Dios nos hizo libres. Usted es libre de hacer lo que usted quiera, elija. ¿Quieres elegir matar a tu criatura en tu vientre, aún faltándote 3 días para dar a luz? Adelante, porque tienes autonomía, tú tienes control sobre tu cuerpo. Nadie puede controlar tu cuerpo. Si alguna de estas cosas le ha parecido haberlas escuchado en algún momento, ese es el movimiento feminista, ese es el movimiento de emancipación, ese es el movimiento globalista de la ideología de género. En 1 Corintios 16, los versículos 13 y 14, dicen así más o menos, parafraseándolo: portaos varonilmente y todas vuestras cosas sean hechas con amor. La recomendación del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto les está diciendo, primero que todo, mire, pórtense varonilmente. Para aquella época, comportarse varonilmente significaba no ser un macho. Yo soy el macho. No es así. Comportarse varonilmente es ser gallardo, resistir la prueba, enfrentar la lucha. No sin miedo, puedes tener miedo, pero enfrentarla con gallardía, enfrentarla, ponerle el pecho a las dificultades. Pero termina diciendo, para aclarar que no es de a machos, todas vuestras cosas con amor. Entonces, cuando se hacen con amor, se hacen con ternura. Sin embargo, se puede mezclar el portarse varonilmente con la ternura también, para que no vayamos a confundirlo. Pero el punto al que me quiero referir es, las escrituras consideran que un hombre debe comportarse varonilmente, porque varonilmente define ese estilo de comportamiento que es la persona que es valiente, que es la persona que, aunque teme, de todas formas se enfrenta. ¿Por qué? Porque debe defender su familia. ¿Por qué? Porque aunque el sol sea fuerte, debe salir a trabajar y labrar el campo para traer el sustento para su esposa y sus hijos. Ante ese tipo de problemas o ante una lucha, ante una tentación espiritual, portaos también varonilmente. Hablándole a los hombres, les está aconsejando que se comporten como se debe comportar un varón. Para las escrituras tiene un valor muy importante el rol que juega el hombre. Y dentro de ese rol que juega el hombre, una de sus cualidades es que a la hora de enfrentar cualquier situación debe hacerlo varonilmente. Esto define al hombre. Las escrituras definen cómo se debe comportar un hombre, varonilmente, no afeminadamente. Porque hablando de los afeminados, los condenes dicen que estarán fuera, que no entrarán al reino de los cielos. De ahí que para las escrituras, aunque el mundo diga que el hombre puede pintarse los labios y que la mujer puede convertirse en un hombre, cortándose lo que considera ella que le sobra y adaptándose e injertándose cosas que no traía naturalmente,
para las Escrituras no es así. El primer caso de disforia, es decir, explicamos la disforia anteriormente, que es ese desacuerdo, es ese sentirse mal, es esa presión que uno siente psicológicamente cuando no estás de acuerdo con algo. El primer caso de disforia de la historia fue justamente en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva quisieron ser como dioses, no estuvieron de acuerdo en ser humanos, no estuvieron de acuerdo en ser siervos de Dios, quisieron ser como dioses. Desde entonces, el diablo utiliza engañosamente el mismo ardid para perturbar la mente de los que se dejan encantar con sus palabras. Pero hay una gran realidad detrás de todo esto, y es que nadie deja de ser lo que es. Aunque la sociedad, los grupos de activistas, los grupos pro derechos LGBTQI y todas las demás que se ponen, los gobiernos de las naciones, la ONU, la OEA, la Comunidad Europea o un psicólogo te quieran decir o quieran decirle al mundo, no es posible ser otro. Ha estado muy en boga las operaciones para ser transgénero. A las mujeres le injertan penes artificiales. Eso no la convierte en hombre. Nunca va a dejar embarazado a ninguna mujer. Los hombres se cortan su pene y le hacen vaginas artificiales. Supuestamente hasta algo de placer siente, pero jamás en la vida van a poder ser madres, porque no es así como funciona esto. Y eso es lo que estamos viviendo y es lo que se le está enseñando a nuestros hijos. Paul McHugh, que es un profesor de psiquiatría médica en la Universidad Johns Hopkins, dice que el transgénero no existe realmente. Porque eso de transgénero es imposible cambiar la identidad sexual por más que se haga la operación que se haga y por más que el cerebro se reprograme. Él dice que los hombres transgéneros jamás se convierten en mujeres, que las mujeres transgéneros jamás se convierten en hombres, que todos ellos vienen a ser simplemente hombres feminizados a través de hormonas y mujeres masculinizadas también a través de hormonas. Yo comencé este momentito hablando de eso, pero quiero respaldarlo no con mis palabras, sino con la palabra de un facultativo. Y este profesor, Paul McHugh, califica la distrofia de género dentro de la misma categoría en que se coloca psicológicamente al que pertenece o al que pertenece al grupo de la anorexia. Es decir, vayamos a ver algún tipo de comparación para ver si aclaramos esto un poquito mejor. De repente nuestra hija llega a donde estamos nosotros, se nos acerca y nos dice que se paró frente al espejo y se horrorizó cuando se vio porque luce gorda como una vaca. Se siente como una vaca. Está gorda como una vaca. Y que necesita dejar de comer o tendrá que comenzar a provocarse el vómito, aunque termine convirtiéndose luego en una bulímica. Todo porque no le gusta verse una vaca de gorda. Así que no solamente se ve como una vaca, sino que se siente como una vaca. Y lo que pesan son apenas 50 kilos, 108 libras aproximadamente. ¿Qué le decimos nosotros a nuestra hija? Oh, sí, hija, tienes razón, estás súper gorda. Necesitas bajar de peso y te vamos a ayudar a lograrlo. A ver, ¿cuánto necesitas para que te hagas una liposucción? O mejor prefiere que te compremos una paca de heno. Ninguno de nosotros hace eso. Si una hija nuestra viene pesando 100 libras
50 kilos y nos dice que está gorda, nosotros le decimos, no, hija, no estás gorda. Y después que nosotros no logramos hacerla entender que no está gorda, porque ella sigue ofuscada en que está gorda, porque se ve gorda, porque se siente gorda y en su mente se considera gorda, la llevamos entonces a un psicólogo, porque queremos ayudar a nuestra hija. Así que si nuestra hija se siente o se ve gorda, la llevamos a un psicólogo. Cuando la llevamos al psicólogo, el psicólogo va a diagnosticar que ella padece de una enfermedad que se llama anorexia. Y está aquí adentro de la cabeza. Si el tratamiento que el psicólogo le pone no hace efecto porque ella evade llevar el tratamiento y continúa entonces provocándose el vómito o botando, tirando la comida para no comérsela, ella se va a convertir eventualmente, más tarde o más temprano, en puro huesos y piel. Y todavía se continuará viendo ella gorda. Continuará creyendo que sigue siendo una vaca gorda. Y eso la va a llevar entonces eventualmente a morirse. Pero cuando ella se muera porque era una vaca gorda y necesitaba bajar de peso, el forense va a certificar su muerte diciendo algo más o menos así como mujer joven de X años de edad que ha fallecido este día tal, del mes tal, del año más cual, la causa de su deceso es falla masiva de órganos internos debido a la anorexia. Nunca pudieron decir que murió porque era una vaca gorda. Era anoréxica. Y eso mismo pasa con la disforia de género, según presenta el profesor Hughes. Disforia de género, no estoy de acuerdo, me veo una mujer atrapada en un cuerpo de hombre y quiero cambiar eso porque yo soy una mujer y en mi mente digo yo soy una mujer y cuando me miro en el espejo veo una mujer pero atrapada en el cuerpo del hombre y eso me desespera. Y corro entonces a hacer modificaciones en mi cuerpo. Por más modificaciones que se haga, no vas a cambiar lo que eres. Y este profesor, Hughes, está diciendo que debiéramos tratar este caso de disforia de género de la misma forma en que se trata a la anorexia. Gracias a Dios que no todo estuvo perdido después de la rebelión del hombre ahí en el huerto del Edén, narrada en el libro de Génesis, porque en el mismo capítulo 3, donde el hombre y la mujer son tentados por Satanás en estas tres áreas, que es el conocimiento, el placer y la autonomía, Dios promete resolver el problema cuando nos habló ya del Redentor, que vendría nacido de mujer, varón, que habría de aplastarle la cabeza a la serpiente, aunque en el proceso él mismo sería herido en el calcañar. Pero es interesantísimo que desde ese momento mismo Dios dijo, va a nacer, este es un varón, y va a nacer de una mujer, y va a acabar con las patrimañas o artimañas de Satanás. El Hijo de Dios se hizo hombre para morir en una cruz y revertir los efectos de la caída. Lo que quiere decir, si con la caída del hombre, por esa disforia que el hombre tuvo al principio, que quería ser autónomo y separarse de Dios, porque no estaba complacido ni con el conocimiento que tenía, no estaba complacido con el Dios que tenía y quería ser un Dios él también. Jesucristo vino para revertir ese desastre que se armó en el principio en el huerto del Edén entre Satanás y los seres humanos a los que él engañó. Gracias a Dios es así. Si bien es cierto que Jesús
vino al mundo no para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, porque es sabido que el amor de Dios se ha manifestado en el mundo. Según el mismo capítulo 3 de Juan, los versículos 16 y 17, el apóstol escribe. Luego, en la primera epístola de él, universal, en el capítulo 3, el versículo 8 decía, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nosotros vemos en Juan 3, en el Evangelio de Juan, nos está diciendo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podemos asociar la venida de Jesucristo a la tierra simplemente con que para salvar a la humanidad. Y es una equivocación, no malintencionada, pero es una equivocación el pensar que es solo para eso, para lo que vino Cristo. Porque luego el mismo escritor que dijo que Jesús había venido para salvar al mundo, cuando escribe en su primera epístola universal, en el capítulo 13, el versículo 8, nos está diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, vino para deshacer las obras del diablo. Así que si vino para deshacer las obras del diablo, Jesús entonces lo que vino a hacer es a enderezar lo que quedó torcido por causa de la entrada del pecado, incluyendo las distorsiones engañosas de nuestro propio corazón, como la disforia de género en la raza humana, aquel primer engaño con que Satanás hizo caer al hombre, que hasta disforia de género se le puede decir, porque él pertenecía al género humano y quería convertirse en un género divino. Por eso accedió a comer de la fruta prohibida. Jesús vino para deshacer eso que había pasado al principio. Por lo tanto, hay esperanza en Jesús para todos aquellos que son víctimas de esta situación crítica y tan real como nuestra existencia misma. No podemos mal juzgar a la persona que padece de disforia de género. Es como la persona que sufre estar encerrado en un elevador, o es la persona que sufre por las alturas, padece de fobias, como la persona que tiene fobia a las arañas, aracnofobia, como las personas que padecen fobia a la sangre. Es cierto, no podemos decir que eso es falso, no podemos juzgarles diciendo que están mintiendo. Debemos entender, y es muy importante que entendamos que es real, que la fobia que ellos sienten contra su cuerpo, como ellos están viendo, es tan real como Dios que está en los cielos. Que merece tratamiento, sí. Que hay que ayudarlos y amarlos, sí. Que hay que aplaudirlos, no. Pero hay que entenderlos. Y es muy importante que lo entendamos y que respetemos a esas personas, porque de lo contrario, si no los entendemos, nosotros no los vamos a poder ayudar y vamos a tirarlo como que son personas que no quieren estar bien. No es así. Yo quisiera compartir con ustedes hoy algunos puntos, algunas acciones, algunas cosas que nosotros podemos hacer para combatir el auge de esta ideología que está machacando al mundo nuestro. Y todavía al nuestro nosotros pudiéramos decir, bueno, yo estoy bien definido, pero ¿qué tal nuestros hijos? ¿Qué tal nuestros nietos? ¿Qué tal los hijos de nuestros nietos? ¿Qué tipo de mundo encontrarán ellos si Cristo tarda un poquito más en llegar? Vamos a ver estos puntos que puede ser que te ayuden a ti o ayuden a alguna de las personas que tú conozcas. Lo primero que yo sugeriría es que nosotros mismos identifiquemos las mentiras y que ayudemos también a nuestros seres queridos a identificar las mentiras. Lo que quiere decir que si nuestros hijos, nuestros nietos están en la escuela y reciben informaciones erradas, nosotros las identifiquemos y les enseñemos
tanto por las escrituras como por la ciencia. Porque si nosotros solo le enseñamos por las escrituras, cuando ellos vuelvan al colegio y le digan esto es ciencia, es muy probable que gane la ciencia. Porque cada vez es más difícil a la gente creer, porque el mundo te abarrota de conocimientos engañosos. Y es muy importante que nosotros identifiquemos cada mentira y le hagamos saber a nuestra familia, a nuestros seres queridos, que eso es mentira y que Satanás es mentiroso y es padre de mentira, y cuando habla, de suyo habla. Cuando él le dijo a Adán y a Eva en el huerto del Edén, seréis como dioses, además de que es mentira porque nadie puede ser como Dios, hablaba de suyo porque eso es lo que quiso hacer él y por eso fue deshielado. Por lo tanto, Satanás va a querer que nosotros los humanos caigamos en la misma falta que cayó él, porque con él funcionó de esa manera, así que con nosotros también va a funcionar. De hecho, funcionó con Adán y Eva. Así que él va a continuar insistiendo con sus mentiras y nosotros debemos estar alertas sobre esas mentiras. El segundo punto sería, por ejemplo, que no nos dejemos llevar por el miedo. ¿Por el miedo a qué? Bueno, ustedes saben que actualmente hay pastores que han estado purgando penas en presidios porque se han negado a casar a parejas homosexuales, parejas del mismo sexo. Nosotros no podemos tener miedo. No podemos tener miedo. Y esto se dice fácil, pero en la práctica es difícil. De hecho, desde las predicaciones nuestras, los sermones, las clases que decimos, aunque me sea necesario morir contigo, Cristo, no te negaré. Bueno, este es un momento de los que hay que demostrar que estamos dispuestos a morir por Él y no negarlo. Si nosotros tenemos miedo de decir, nos oponemos al matrimonio homosexual o matrimonio unitario, nos oponemos. Nosotros no lo hacemos, aunque nos lleven presos. Si nosotros no lo hacemos, nosotros estamos mal. Es importante que no nos dejemos llevar por el miedo. No nos dejemos. En Apocalipsis 21:8, este versículo, miren esto, es interesante. Dice el versículo 21:8 de Apocalipsis, mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Quiénes son los primeros que van a ser echados en el lago de fuego, según Apocalipsis 21:8? Los miedosos. Los miedosos. Mi hermano, mi amigo, no importa cuánto tiempo llevemos en los caminos del Señor. Si por miedo nosotros, o por vergüenza, nosotros negamos el Evangelio, la verdad de la Biblia, estamos en la lista de los que vamos a ir al infierno los primeros, según Apocalipsis 21:8, más a los temerosos. Y luego pone a los incrédulos. Si alguien piensa, no, los que no creyeron en Cristo se van al lago de fuego. Bueno, antes de los que no creyeron en Cristo nos vamos nosotros si fuimos temerosos, si fuimos miedosos. Así que no nos dejemos llevar por el miedo. No estoy incitando a nadie a que salga con pancartas a la calle a decir, estamos en contra del matrimonio unitario. No es esa la idea. Pero si en algún momento tenemos que dar razón de nuestra fe, que no sintamos miedo. Número uno, porque el Espíritu Santo nos pondrá en ese momento en nuestros labios lo que debemos decir. Y eso es importante. Y número dos, porque por grandes pruebas y tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Nadie nos dijo que el camino era fácil. Y el reino de los cielos es solamente de los valientes. Y los valientes son los que lo arrebatan. Los temerosos, por más que hayamos creído en Cristo, para el infierno en los primeros de la lista. Antes que los incrédulos,
antes que los abominables, antes que los homicidas y fornicarios y hechiceros o los idólatras y los mentirosos. Antes van los temerosos. No podemos tener miedo. Además de que si nos avergonzamos aquí, también Jesús dirá a su Padre y a los ángeles, yo no lo conozco. Número 3. Recordemos quiénes somos, o más bien, ¿qué somos? ¿Qué somos? Mateo 5, versículos del 13 al 16, nos está diciendo que somos la sal de la tierra y somos la luz de la tierra. Si nosotros somos sal, se supone que nosotros vamos a darle sabor, consistencia a la vida, al mundo, a la raza humana. Nosotros, por ser sal, se supone que vamos a preservar de la corrupción a la raza humana. Si somos luz, les vamos a servir de guía, vamos a servir de orientación para que los que viven en tinieblas vengan hacia nosotros. Si los que estamos viajando en las carreteras nos damos cuenta, los vehículos en la parte trasera tienen luces rojas, amarillas, blancas. Las rojas son las luces de andar prendidas en la noche y es más roja todavía cuando se aplica el freno. Las amarillas son los direccionales y la blanca es cuando vamos a dar retroceso. Con ninguna de esas luces se puede uno sentar a leer un periódico, porque esas luces no están diseñadas para leer, ni siquiera para ver por donde uno transita. Esas luces están diseñadas para que los que vienen detrás vean que ahí hay un vehículo. Las luces de ver están puestas delante. Nosotros tenemos delante en la cabeza a Jesús. Jesús es la luz que alumbra el camino. Nosotros vamos con Jesús en el mismo barco, en el mismo tren, en el mismo vehículo. Nosotros vamos con Jesús. Jesús es la luz del mundo. Pero nosotros, por ser luz en medio de las tinieblas, no necesitamos, alguno puede decir, es que yo no soy una gran lumbrera. Hermano, usted no necesita ser la gran lumbrera como para que otros vengan a Cristo a través de usted. Usted necesita alumbrar, simplemente alumbrar. Alumbrar. Cuando andamos perdidos en un bosque, en medio de la noche, en la oscuridad, en las tenebrosas condiciones que se viven en el bosque, amedrentado por los animales peligrosos que pueden estar a nuestro lado y la vegetación exuberante que pudiera también dañarnos. Y de repente vemos a lo lejos un bombillito, una lamparita prendida en una cabaña. Nos sentimos que ya estamos salvos y nos vamos orientando por esa luz para llegar a la cabaña, porque sabemos que donde está la luz o hay más individuos de la raza humana que nos pueden ayudar, o hay una cabaña o una casa donde podemos guarecernos y probablemente hasta encontrar algo de alimento, aunque todavía no estamos viendo nada de eso. Pero la luz nos guía hasta llegar allí. Nosotros debemos ser esa luz que hace que las demás personas puedan acercarse a nosotros, puedan venir mirando hacia nosotros, como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Por lo tanto, la gente debiera poder decir, ahí hay una luz, me voy a acercar, porque donde esa luz está, Cristo debe estar. Nosotros somos sal para preservar al mundo y darle sabor, y somos luz para guiar a la gente a encontrarse con Cristo y su salvación. Es importante que nosotros estemos conscientes de eso. Número 4. Esta es una carrera a largo plazo. Así que, como que esta carrera es lenta, nosotros debemos fijarnos o considerar el final, no el momento presente. ¿Hacia dónde vamos?
¿A dónde queremos llegar? El cielo es nuestra meta. El cielo, llegar allí al reino de los cielos, esa es nuestra meta. Todo lo que hay que pasar aquí en el camino es circunstancial. Viene y va. El apóstol Pablo, el escritor a los Hebreos, decía, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, es contra malicias espirituales que están en los aires. El apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa sí hago, continúo corriendo mi carrera, apuntando al blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Esto es una carrera de fondo. No te desesperes, mi hermano. Y si las cosas se están poniendo mal a tu alrededor, alégrate. Alégrate. Mientras más mal se pongan, más rápido viene Cristo. No podemos evitar el tener que confrontar con nosotros mismos las situaciones en que el enemigo nos va a meter y otras que nos vamos a meter nosotros mismos, sin que el enemigo ni siquiera pase por ahí. Pero nosotros al confrontarlas contra nuestra actitud o confrontarlas contra la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios es más poderosa, que la promesa escrita en la Biblia es cierta, es real y hacia allí vamos. Entonces, corred con paciencia, dice el apóstol Pablo, la carrera que tenéis por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mi hermano, con paciencia. Número 5, debemos orar. Esto no es con espadas, no es con ejércitos, es con el poder del Espíritu de Dios. Esta es una batalla contra principados y potestades, según les estaba diciendo ahorita mismo. Efesios 6 nos lo está diciendo. No es contra hombres, carnes, nosotros no estamos en una batalla contra milicias humanas, terrenas, sino espirituales que están en los aires. Tenemos que orar. Si no oramos, no podremos vencer al enemigo jamás. Solo, no es con nuestra fuerza, es con el poder del Espíritu de Dios, con el que nosotros podemos vencer las tentaciones y con los cuales podemos vencer al mundo. El número 6 es que debemos actuar. Actuar. No hay cosa más fácil que no hacer nada. Y el enemigo no tiene mejor aliado que el que decide cruzarse de brazos. ¿Cómo? Si yo no me inscribí en el ejército del enemigo, yo me inscribí en el ejército de Dios. Está bien, es cierto, nos hemos inscrito, todos nosotros nos hemos inscrito en el ejército de Dios. Pero cuando decidimos cruzar los brazos y no hacer nada, acto seguido nos estamos convirtiendo en aliados del enemigo. Porque el Señor no necesita gente en su ejército con los brazos caídos o con los brazos cruzados. El Señor necesita gente que esté actuando, gente que esté laborando, gente que esté trabajando, te haya tocado entrar en la hora 1 o te haya tocado entrar en la hora 11, pero que estés trabajando. El Señor espera que estemos haciendo algo. La mayoría de nosotros vivimos en países que son democráticos. La mayoría de nosotros vivimos en países que son democráticos y debemos usar todos los recursos legales disponibles para defender la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de acuerdo a nuestros valores, a nuestros principios éticos y morales, a nuestra creencia cristiana. Debemos actuar. Es el momento de preguntarle a los políticos, antes de votar por ellos, cuál es su posición respecto a este tema. Porque de eso debe depender nuestro voto y no del color ni del nombre del partido político, ni tampoco de su candidato. Es una vergüenza la manera en que se unen los activistas pro aborto y pro homosexualismo. Y los cristianos estamos tan preocupados en pelearnos unos con otros, en discutir sobre teología y disciplinas humanas, que no podemos hacernos causa común para presionar a los políticos, para que voten por la vida y por la heterosexualidad, en lugar de apoyar
a todos estos movimientos antinaturales. Bueno, es que los cristianos no se meten en política. Realmente nosotros vivimos en una sociedad que es política y nosotros desde nuestros púlpitos no podemos incentivar a nadie a votar por un partido político o por otro partido político. Por eso no hacemos política. Pero ninguno de nosotros puede eximirse de la política, porque la política nos afecta a todos. Y cuando los que somos ciudadanos de un país vamos a ejercer nuestro derecho al voto, tristemente, muchas personas, y digo muchas porque he conocido a muchas personas, que han votado por partidos políticos que se oponen a las cosas que Dios establece. Y han votado en contra de partidos políticos que defienden lo que Dios defiende. ¿Por qué? Por economía, por intereses personales, por intereses de cualquier índole, menos éticos y morales. Nuestro voto, cuando lo vayamos a ejercer, debe ser un voto que se corresponda con la creencia nuestra en Dios y en su palabra. Y el partido que defienda lo que dice Dios que debe ser defendido es por el que nosotros debiéramos votar. Y no estamos diciéndole a nadie qué cosa debe hacer con respecto a qué tipo de ropa ponerse, qué tipo de alimento ingerir. No. Estamos diciendo que es momento de actuar. No podemos cruzarnos de brazos. Debemos hacer algo. Y parte de lo que nosotros debemos hacer es no apoyar a partidos políticos con nuestro voto que vayan en contra de las Escrituras. Número 7. Debemos ser coherentes. Los hombres que decimos ser cristianos y abusamos de nuestra autoridad o que hemos claudicado de nuestra autoridad también, estamos contribuyendo a la confusión que promueve esta ideología de género, sin importar lo que diga nuestra boca. Es decir, los hijos deben vernos a los padres comportarnos varonilmente. Los hombres protegemos, los hombres proveemos para nuestro hogar, los hombres guiamos, los hombres debemos ser sacerdotes en nuestro hogar. Los hombres debemos ser en privado como en público un ejemplo perfecto para nuestros hijos. Lo mismo pasa con las mujeres que se profesan ser cristianas y que no son un ejemplo de feminidad bíblica. También contribuyen a la ideología de género, sin importar lo que digamos con la boca. Esto se puede entender fácil. Cuando nosotros no somos consecuentes lo que predicamos con nuestra manera de vivir, cuando nosotros ofendemos a nuestro esposo o a nuestra esposa, cuando nosotros armamos camorra en nuestro hogar, cuando descuidamos nuestras funciones, que son importantes todas, aquí no es más importante cocinar que traer la comida, ni tampoco es más importante traer la comida que cocinarla. No es más importante pasarse 8 horas trabajando o 10 horas o 12 horas del día trabajando en la construcción que lo que se trabaja en una casa limpiando, organizando, atendiendo a los hijos, ayudándoles en las tareas de la escuela. Ninguna de las dos es más importante. Las dos hay que hacerlas. Y nos tocó a los hombres una, a las mujeres nos tocó otras. Y cuando nos complementamos, entonces tiene sentido el núcleo familiar. En la mente de Dios fue de esa manera. Cuando Dios diseña a la mujer como ayuda idónea del hombre, es porque el hombre solo está incompleto. ¿Por qué no hizo una mujer independientemente del hombre? ¿Y por qué no la hizo de la tierra como hizo al hombre, sino que la sacó de la costilla del hombre? Porque es que la mujer debe entender que ella pertenece al hombre, no en sentido de pertenencia como que yo me compré este teléfono y ahora es mío. No es así, porque el hombre pertenece a la mujer también. Las escrituras nos lo enseñan de esa manera.
El hombre pertenece a la mujer pertenece al hombre. Los dos se unen, son una sola carne, ya no pertenecen a los padres. Se corta el cordón umbilical. Si esto no se hace, si esto no se respeta de esa manera, nuestros hijos no están viendo que se cumple el rol que cada uno de nosotros tiene establecido por las escrituras. Olvídense de lo que digan los hombres. Las escrituras, que son las que son inerrantes, no cambian. El rol que las escrituras tienen diseñados según la mente de Dios para nosotros es lo que hace que nos complementemos y tengamos un hogar estable, fuerte, sólido. Eso hace que nuestros hijos crezcan sólidos. De lo contrario, ni la sociedad va a creer en nosotros, ni nuestros hijos creen tampoco en nosotros cuando le decimos que la Biblia dice tal cosa, porque ellos ven otra cosa en la casa. Y cuando lleguen entonces esta gente tan preparada, más preparada que nosotros, y empiecen con su ideología del género a enseñárselo en la escuela, que desgraciadamente vamos para ahí sí o sí, para el mundo entero, nuestros hijos van a terminar confundidos, porque aquella gente son profesionales, entre comillas, y le están enseñando cosas que están legalizadas en el mundo, por lo tanto, se pueden considerar como que son las correctas. Y en la casa, nuestros padres no son consecuentes con lo que ellos nos dicen que la Biblia dice. De ahí es que este punto número 7 nos exhorta que seamos coherentes. Lo que hacemos con lo que decimos. Punto número 8. Como cristianos debemos estar contra todo tipo de abuso, de violencia o de discriminación basado en el sexo o en la raza del ser humano o en el color de su piel, así como su nivel socioeconómico. El cristiano tiene que estar a favor de un trato justo permanentemente, un trato justo y digno para cualquier otro ser humano, por el simple hecho de ser un ser humano creado a imagen de Dios. En la epístola del apóstol Santiago, el capítulo 3, el versículo 9, dice así como, con ella, refiriéndose a la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si nosotros decimos que amamos a la gente, que amamos al ser humano, que amamos a los individuos que nos acompañan en la Biblia, en nuestras congregaciones o en nuestra familia, y luego nosotros los discriminamos porque son de tal país, porque tienen tal color de piel, o porque hablan tal lengua, o porque tienen tal apellido, por la razón que sea. Nosotros los cristianos, que hemos conocido que Dios no hace acepción y juzga a todos por igual, seamos hombres o mujeres, seamos judíos o seamos gentiles. Él no hace acepción de personas. Nosotros tampoco podemos hacer acepción de personas. No podemos hacerla. Y debemos batallar y rebelarnos contra todo tipo de abuso, de violencia o de discriminación. Nosotros debemos rebelarnos contra eso. Y de esa manera estaremos apoyando las escrituras. Y de esa manera estaremos apoyando a nuestra sociedad. Pero lo interesante respecto a este caso es que, recordando lo que hablamos un poquito antes, la gente que está involucrada en esta revolución del género, de la ideología del género, no le interesa la cantidad de inmigrantes que son robados, asesinados, maltratados. No se preocupa por ellos. Cuando vienen hacinados en vehículos, en camiones, no les importa. No les importa, como decíamos anteriormente, que incluso una pareja homosexual, uno mate al otro. No, lo que le importa es su ideología de género y estigmatizar al hombre y enaltecer a la mujer. Nosotros no podemos hacer discriminación, sea hombre o sea mujer, sea blanco, sea negro, amarillo o mestizo, sea rico, pobre,
sea lo que sea, para Dios todos somos iguales y nosotros debemos aprender a mirar de esa misma manera a todos. Punto número 9 dice, debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias de proclamar y defender el señorío de Cristo sobre todas las áreas de la vida humana. Y esto es independientemente del precio que tengamos que pagar. No es un momento de actuar con cobardía ni de estar nosotros endebles. No es ese momento. No deberíamos estar jugando al ser cristianos, porque esta es una batalla real, como antes habíamos dicho. No los vemos porque son potestades espirituales que están en los aires, pero es real nuestra batalla. Y si no estamos dispuestos a sufrir las consecuencias hasta las últimas de ellas, es muy difícil que podamos decir que hemos defendido el señorío de Cristo sobre todas las áreas de nuestra vida. Y finalmente, el número 10, debemos tener compasión y un amor sincero por aquellos que sufren de disforia de género. Tenemos que entender, mis hermanos, que es una condición real la que ellos tienen. Debemos saber diferenciar a los que sufren de esta condición de aquellos que por motivos económicos o políticos simplemente hacen de esta condición un instrumento para lograr sus objetivos reales y ocultos. Es muy interesante entender que existe un grupo de personas que se aprovechan de este tipo de personas, mientras que hay otros que realmente sufren de disforia de género. A esas personas hay que entenderlas, como antes decía, hay que amarlas y hay que orar por ellas. No ridiculizarlas ni estigmatizarlas. El trabajo no lo hacemos nosotros. El trabajo de cambiarnos, moldearnos, lo hace Dios a través de su Espíritu Santo. En el año 2019, en la Convención Latinoamericana de LGBTI, y todas las demás letras que le ponen, que se celebró en Bogotá, la capital de Colombia, llegaron a esta conclusión después de haber analizado el conflicto que ellos viven para poder hacer que avance más rápido la imposición de su ideología. Dijeron lo siguiente: el único obstáculo que se interpone al avance e imposición de la ideología de género son las iglesias evangélicas. Mis queridos hermanos, eso quiere decir mucho, pero mucho. Ellos reconocen, ellos se dan cuenta que nosotros, las iglesias evangélicas, somos la única pared, el único muro de contención para que el mundo no sea infectado con esta ideología. Si nosotros desaparecemos o si nosotros callamos, que viene a ser lo mismo, el muro de contención dejaría de existir y estas aguas cenagosas e inmundas de la ideología de género van a cundir lo que falta todavía por cundir en nuestro mundo. ¿Y a dónde habremos llegado? El pastor Randy Morrison, de una manera muy agradable, hizo un comentario hace poco y lo plasmó en un video que vamos a estar nosotros escuchando, una grabación de audio que vamos a estar escuchando, y le puso como título lo siguiente: Dios no cometió ningún error al crearnos. Les invito a que escuchemos con atención lo que nos dice el pastor Randy Morrison. Sabes, muchas personas preguntan qué pienso sobre la nueva ideología de género, hombres convirtiéndose en mujeres y mujeres en hombres. Bueno, eso es parte de los últimos días de lo que habla la Biblia, porque habrá hombres amantes de sí mismos. Debemos entender que todos pecamos y nos alejamos de la gloria de Dios. Y pienso que las personas que quieren cambiar de género es algo en ellos que tratan de resolver, algún tipo de problema en ellos. En realidad, yo no soy un especialista en el área del por qué las personas hacen ciertas cosas, pero sé lo que la Biblia dice al respecto. No creo que Dios cometiera un error cuando te hizo a ti y cuando me hizo a mí. Dios me hizo varón y a mí me encanta ser un varón. No quiero ser nadie más que el que Dios creó en mí.
Siempre le digo a las personas que tal vez luchen en esa área, entrégaselo a Dios, porque a veces nos confundimos con tantas cosas en la vida y pienso que eso tiene mucho que ver. Y no te ofendas. Las personas se confunden mucho sobre su sexualidad y eso es algo que solo Dios puede ayudarlos a vencer. Como siempre le digo a las personas, en Jeremías capítulo 1, Dios dijo: antes de formarte en el vientre ya te había elegido y te santifiqué. Así que solo puedo ser ese a quien Dios creó en mí. Ahora, yo nací con este color, nací con esta piel. Y pues a veces tener esta piel puede ser difícil, en especial si vives en los Estados Unidos porque hay racismo. Pero no voy a tratar de cambiarme solo por eso. Aprendí a aceptarme y si a alguien no le gusta, ese es su asunto. Yo no trato de cambiar mi ser. No digo, soy una persona blanca atrapada en el cuerpo negro. No. Las personas se reirían si dices eso, porque ¿qué pasa? Aprendes a aceptar ese a quien Dios creó en ti. Y aunque los pensamientos lleguen a tu cabeza o tengas sentimientos diferentes, estas son las cosas que debemos aprender a controlar en la vida. Tengo tantos sentimientos de hacer tantas cosas, pero no me dejo llevar. Y pues, me encanta el sexo opuesto, pero no voy y duermo con todas las que veo en el planeta. No, debes controlar esas cosas y a veces pienso que en la vida debemos aprender a dejar las cosas en Dios porque vivimos en un mundo hoy que es muy confuso y la única persona que en realidad puede enseñarnos quiénes somos en realidad es Dios. Dios te conoce más de lo que tú te conoces. Así que te exhorto a que se lo dejes a Dios si luchas en algún área con tu sexualidad. Déjaselo a Dios, déjalo ayudarte, porque Él quiere que seas el mejor tú que puedas ser. Bendiciones. Sabias palabras, interesantes palabras. Me encantó haberlo escuchado y lo he compartido ya con varias personas porque me emociona saber el Dios en quien yo he creído. Me emociona haber sido criatura de Él, haber tenido la posibilidad de adquirir su imagen y disfrutar de lo que Dios me hizo ser. Soy lo que soy porque Dios me hizo así. Cada uno de nosotros somos lo que somos porque Dios así nos creó y podemos tener la seguridad absoluta de que Dios no se equivocó cuando nos hizo. Si algo ha pasado en el camino, pues mejor nos sometemos a su voluntad y nos dedicamos a corregirlo. Y termino esta intervención con este pensamiento que hace muchos años escuché. Cualquier nación que justifica la homosexualidad o el lesbianismo como estilo de vida aceptable está en su etapa final de corrupción moral. Dios tenga misericordia. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Estamos abiertos a cualquier tipo de comentarios, preguntas que nos quieran enviar. Todo lo pueden hacer enviándolo, comunicándose con nosotros al Ministerio de la Familia y desde aquí estaremos interactuando con ustedes para que en tanto sea posible podamos ser luz y sal en nuestro entorno para que nuestras familias, nuestras congregaciones y nuestro mundo tenga todavía sentido en lo que esperamos el advenimiento de Jesús a la tierra. Bendiciones para todos.